Señor, te pido que me ayudes y me des el poder y la sabiduría para enseñar este mensaje que ha sido vivido en mi vida en este tiempo, en estos 2 meses, y que sea una transferencia de edificación para tu pueblo hoy. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, nosotros pasamos estos 2 meses por el valle de sombra de muerte. Salmo 23. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y como quiero ser breve en la explicación porque por el asunto de mi voz. En primer lugar, yo quiero decirles de introducción que no permita que el sentimiento de víctima te atormente, reprochándole a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Si yo me he portado bien. ¿Qué mal hizo Amílcar si es un tipo desde niño consagrado al Señor? Fiel. ¿Que por qué merece un cáncer tan canalla? Respuesta. 1 Pedro 4, 12, 13 dice, amados, y nos dice amados por Dios, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan de que por un momento estemos pasando por el valle de sombra de muerte, el fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Pero por qué? Qué extraño, qué sorpresa. ¿Cómo es posible si yo estoy bajo el amparo del Altísimo? En vez de preguntarme por qué a mí, dice la Escritura, sino gozaos. Mira eso, gozaos en el fuego de prueba, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Durante el fuego de la prueba uno puede sentir, involucrarse en el dolor de nuestro Señor por nuestros pecados, para que también en la revelación de su gloria, que es nuestra verdadera patria, el cielo, os gocéis con gran alegría. Todos vamos camino a la nueva Jerusalén, todos vamos camino a la gloria de Dios. Aquí estamos temporales. Si el fuego de la prueba aparece en nuestras vidas, no se sorprenda como algo extraño que nos está aconteciendo. El Señor Jesucristo también lo dijo claramente. Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué garantiza el Señor Jesús? Que en medio del fuego de la prueba, en el medio del valle de sombra de muerte, su paz estará con nosotros. Y si ahí está la paz de Dios, es suficiente. No se requiere más nada, porque con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con la paz podemos pasar cualquier vendaval, cualquier tormenta, porque estamos bajo el poder del Altísimo. Dice, bueno, van a tener mi paz. En el mundo siempre van a tener aflicción, siempre. Usted no se preocupe, la vida no es un jolgorio o una parranda. La vida hay dolores, pero simplemente el Señor con su paz nos llena de todo. Por eso que el Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se merecía Job las pruebas horribles que vivió? Cuando en el primer versículo del libro de Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Merecía Job que vivir el fuego de la prueba que vivió? No lo merecía. Perdió a los 10 hijos, 7 varones,
3 mujeres, perdió toda su hacienda, sus bienes, sus riquezas, perdió la salud porque le dio una sarna maligna horrible, perdió a su mujer que ya le dijo, maldice a Dios y muérete. Y encima la amistad que pudo haber humana no la tuvo con los 4 amigos que vinieron más bien a decirle, tú tienes algún pecado oculto por el cual te vino y te llovió todo este fuego de prueba. ¿Merecía Job algo así? Un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No. ¿Se merecía Cristo los padecimientos que vivió? No hubo en Cristo un solo gramo de maldad. En el mundo tendréis aflicción. Si usted no quiere aflicción, como lo he dicho antes, pídele a Dios, Señor, mátame y llévame. Porque en el cielo no habrá ni llanto, como dice Apocalipsis. Dice el Apocalipsis y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y ahí estaremos con Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No va a haber ningún recuerdo de dolor. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El único lugar donde no va a haber llanto, ni dolor, ni aflicción, ni valle de sombra de muerte es en el cielo. Así que, hermano, no estamos como el mundo que dice, mira el salado ese, todo lo que le cayó. Mira eso, este estrellado, que no tiene estrella, sino estrellado. Mira este. Y como dice, oye, mira esa mujer se sacó la lotería con ese hombre. El Señor es realista, este no es nuestra patria. Somos temporales, somos de la eternidad, ¿sí o no? Entonces, ¿y por qué estamos aquí? Una gran pregunta. Si hay un cielo, ¿por qué dice, Señor, vámonos ya, y vámonos con el rapto? El Señor nos tiene aquí para compartir las buenas nuevas de salvación. Así como yo llegué a Cristo porque alguien me compartió, nosotros también tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y esa es la orden superior del reino de Dios. Entonces yo quiero hoy darle 3 consejos cuando están en el valle de sombra de muerte, que me sirvieron a mí. Y qué bueno. ¿Usted sabe cuáles son las mejores enseñanzas? ¿Cuáles? ¿En el tiempo de placer o en el tiempo de dolor? ¿Cuál es el profesor que más tú le estudias? El que más te exige, el que fracasa, el que molesta. ¿Tú te acuerdas de esos profesores? Sí. A los otros que son suaves ni te acuerdas quiénes eran. Pero el fulano de tal que te exigió, ese sí. Porque las mejores lecciones de la vida son en el fuego de la prueba. En el fuego de la prueba. ¿Usted sabe cómo hacían los pioneros? Porque sucedió varias veces que niños se quemaban en la chimenea porque querían acercarse a la chimenea como Richie que quería tocar la plancha. Digo, no te acerques a la plancha. La plancha, eso quema. Ahora, el pecado está en el hombre. Y así, clácate, los 4 dedos. Aprendiste, ¿verdad? Bueno, los dolores enseñan más que los consejos, porque nadie escarmienta con cabeza ajena. Bueno, hablando de los pioneros, ¿saben qué hacían los pioneros? Agarraban un tizón y decían a la niña, ¿usted quiere conocer la chimenea? Miren, voy a sacarle este palito, nada más. Ponga el dedo, chiquití. Esa quemazón le enseñó de que no debía acercarse a la chimenea. Aprendemos de las lecciones dolorosas, hermano. Y usted va a pasar por su camino de valle de sombra de muerte, pero van a ser las grandes lecciones de la vida. Entonces, 3 consejos. Bueno, aquí está el Señor, esta fotografía, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, rodeado de jauría de lobos, el Señor estará con nosotros. Es cuando más se agiganta el poder de Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Entonces, por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se agiganta en mi debilidad. Y el Señor protege inmediatamente a sus ovejas. Primer consejo, párate en la palabra del Señor. Confía, párate en la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios qué es? Lo que Dios habla. No son los pensamientos de Dios, no son las intenciones. Es la palabra manifiesta de Dios. En ese momento de dolor, tienes que confiar absolutamente que Dios no miente en su palabra y que cumple sus promesas. En Romanos 12, 1, 2, que es un texto cardinal, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenta tu cuerpo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero hacer tu sola voluntad. Estoy aquí disponible para ti. Padre, guíame tú. Yo presento deliberadamente mi cuerpo a la orden tuya, Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, porque el tiempo que vivimos, las circunstancias en que vivimos nos conforman. Quedamos escuchando consejos de hombres. Estamos presos de las circunstancias. En vez de conformarme a lo que está pasando, ¿qué debo hacer? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate a la luz de lo que estás leyendo en las Sagradas Escrituras, que es verdad, que es la boca de tu Padre que está hablando. El mundo puede estar diciendo que las cosas van mal y van a estar en peor, pero yo estoy escuchando la voz del Padre Celestial. No me conformo, no tomo la forma del mundo, sino que transformo mi entendimiento. Para que comprobéis, y cuando yo confío en esa palabra, compruebo cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, si no le hago caso al mundo, sino que creo en lo que Dios dice, Dios comprueba que su voluntad se cumple. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en el mundo, nosotros nos toca creer absolutamente en el poder de la palabra de Dios. Y cuando transformo mi entendimiento, está diciendo que Dios está cambiando mi pensar. Y si cambia mi pensar, cambia mi sentir. Y si cambia mi sentir, cambia mis acciones. Pero si yo quedo cautivo de la mente del mundo y la dirección del mundo, mi corazón está esclavo y mis acciones están atadas. Porque el temor del hombre pondrá lazo. Entonces Dios quiere tomar control de tu mente, transformando tu mente, tu entendimiento. Y si yo creo absolutamente en lo que Dios dice, y toma posesión Dios de mi mente, mis emociones están bajo su sujeción y mis acciones vienen solitas. Porque tú y yo somos como pensamos. Nosotros actuamos como pensamos y las emociones nos traicionan. Pero sí que el Señor tiene que tener ese entendimiento transformado para que la voluntad de Dios se haga y se manifieste. La Escritura dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que es un texto. ¿Cuál es el efecto de creer absolutamente en el poder de la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la Escritura. Y por tanto es útil, ¿para qué? Para enseñarnos cómo debemos movernos, para redarguir, para cambiar todo argumento humano, adecuándolo a esa Escritura, para corregir, para decir por dónde no debemos ir, y para instruir en justicia, para determinar el camino a seguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el resultado de la palabra de Dios?
que seas perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estaba en la cirugía, 5 horas, de Amílcar, yo estaba leyendo la Escritura. Pero parece mentira que solamente en las pruebas de fuego, en el valle de sombra de muerte, es cuando sentimos la presencia viva de Dios. Porque Job dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Yo veo a Dios en las pruebas de dolor. Veo a Dios que no es teoría, que no es algo académico, que no es rutinario, que no es ritualista, sino una vivencia real. ¿Cuándo se da eso? En los momentos del valle de sombra de muerte. Entonces, por eso que el mundo dice así y Dios dice así. ¿A cuál le crees? ¿Dónde te paras? En la confianza absoluta de que Dios no miente. Y todo lo que Él dice es sí y amén. Es sí y amén. Y la espada, por ejemplo, hablando de esta palabra, Isaías 40, 29. Si tú tienes un paciente que tiene 8 de hemoglobina, que tiene todos sus índices bajos, que no hay un buen pronóstico de salir de una operación de 5 horas, y tú oras y dices, Él da, Isaías 40, 29 y 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Lo crees o no lo crees? Y la misma doctor dice, es raro, ¿cómo no llevamos a este muchacho a cuidados intensivos? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el vigor no tiene que ver con los índices de la sangre, cómo está, porque dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Es verdad o es mentira? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Te paras en la palabra o te conformas al mundo de que mi hijo no sale de la operación? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿El vigor lo da quién? Dios da el vigor. El cuerpo puede estar raquítico, pero el vigor y la fuerza viene de Dios. ¿Sí o no? No temas porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. No temas, Amílcar, porque Dios está contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que da las fuerzas. Dios da las fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees o no lo crees? Porque si no lo crees, es letra muerta. Pero hermano, en las trincheras no hay ateo. Parece mentira. Hasta la gente que no cree en Dios, cuando está así frente a la muerte. Y es más, cuando uno va, digamos, a un hospital y va por una hermana y ora por ella, dice la otra, usted puede orar por mí también. Pero ¿saben? ¿Lo creemos o no lo creemos? Hay 2 formas de aprender. Dios te ilumina, te da luz en cuanto al conocimiento de tu palabra. Tú decides vivir conforme a esa luz y entendimiento que Dios te da. Pero resulta que muchos vienen a la iglesia, leen su Biblia, pero el lunes ni siquiera se acuerdan qué predicó el pastor. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque la vida es una rutina. Lo que pasó ayer, voy a vivirlo hoy. No es real. ¿Cuáles son los tiempos en que la fe es real? ¿Ah? Cuando estamos por el fuego de la prueba, por el valle de sombra de muerte. Usted ve los países comunistas allá en la Europa del Este, en Rumania, por ejemplo, que lo viví. ¿Por qué esa fe es más real que toda Europa, la Europa occidental? Porque fueron perseguidos. Porque fueron perseguidos por su fe y ellos se escondían, se ponían debajo de un sótano, iban en una barca a orar por allá y a hacer un estudio bíblico.
pero una fe real, probada por fuego. Así que si usted no quiere aprender por las buenas, mira, hijo mío, aquí está. Pero resulta que entonces no la aprende. Bueno, ¿cómo vas a aprender a vivir la fe? Por el fuego de la prueba. Dice que la fe tiene que ser probada por fuego. Bien. Segundo, primero, párate en la palabra. Segundo, es muy básico esto, depende del Espíritu. La oración es la clave para llenarte del Espíritu Santo. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino en donde hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sed llenos, se refiere a ser controlados por Dios. Y dice sed llenos, significa una orden, un mandato, no es una opción. Cristo dice en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Significa que si yo permanezco en Cristo, en la vid, y en oración le pido a Dios, Señor, que permanezca en ti y en tu palabra, ¿cuál es el resultado? Que llevo fruto. El fruto es si el pámpano se mantiene en la vid. Si tú cortas una rama de un palo de mango, se seca. Nosotros no tenemos ninguna utilidad si nos separamos de Cristo. Entonces yo tengo que orar y pedirle, Señor, lléname de tu espíritu. Yo quiero permanecer en ti, Padre mío. Haz morir a Ricardo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una voluntad rendida a Dios, porque separados de Él no puedo hacer nada. Si tú enfrentas la vida como una rama desgajada del tallo del árbol, no sirve para nada. Tú tienes que depender en la gracia de Dios y decir, Señor, yo soy una simple rama y necesito de la savia de tu pureza, de la savia de tu espíritu, de los ríos de agua viva dentro de mí. Y el Señor sabe que es así. Y así lo dice la Escritura. Es un texto largo, pero lo vamos a leer. Lo aguantan, ¿verdad? La clave es la oración. Dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Anden guiados, sujetos al Espíritu de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos situaciones. O ando en el Espíritu o ando en la carne. Ahora, si yo deseo andar en la carne, que es lo normal que va a ocurrir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra aguante entre el Espíritu y la carne no quiere saber del Espíritu. Usted no se ha puesto a ver que cada vez que se propone orar siempre hay algo que le pasa. Le entra una perecita, una cosilla, porque la carne no quiere orar. ¿Qué le pasó a los discípulos allá cuando Cristo iba a enfrentar la cruz y en la última oración en Getsemaní? ¿Qué pasó con ellos? Ellos querían, Cristo dice, oren conmigo, vénganse como compañeros de oración, y quedaron como dormidos. Y dice la Escritura que te quedaron dormidos a causa de la tristeza. Así que la tristeza te duerme, pero hay que imponerse y golpear la carne. Dice la Escritura, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nunca haces lo que tú quieres. O eres carnal o eres espiritual. Nunca hay algo de que este soy yo. No, eres carnal o eres espiritual. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Usted como creyente, si anda en su carne, usted puede engañar a su mujer con el tiempo. Comete adulterio, comete fornicación. Dice también que lascivia, deseo.
idolatría, hechicería, pero peor. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Son mundanos o son cristianos? Son cristianos que si tú andas en la carne, este va a ser tu manifestación. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La carne soy yo, soy yo. Si yo no ando en el Espíritu, esta va a ser mis acciones. Y dice, para saltarme por el tiempo, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Y esa paciencia a nivel hospitalario es importante, por eso se le llama pacientes a los que están en un hospital. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay forma en que la ley produzca esas acciones porque viene directamente del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que yo ande en el Espíritu Santo. Tenga amor, tengo paz. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que me llenes de ti para que el fruto que emerja en mí sea el fruto del Espíritu Santo. ¿Dios contesta esa oración o no la contesta? ¿Por qué la contesta? Porque Él quiere que ande en el Espíritu. Porque si yo no me le entrego a Él mi vida para que el Espíritu me gobierne, vamos a ser carnales, 100%. El mismo pastor, si no ora, es carnal, mundano, terrenal y diabólico. Porque la carne se opone al Espíritu Santo. Y cuando un creyente puede ir apagándose y deslizándose de la gracia de Dios, y por eso que los tiempos de prueba, nos acercan al Señor y las pruebas nos hacen depender de Dios y gracias a las pruebas nos hace que estemos allí pegados al Señor porque donde nosotros haya cero estrés, cero problema económico, cero problemas de salud, ¿para dónde vamos? Para un resort, hermano. No, me siento una perecita para ir para la iglesia. Siempre vamos a tener una necesidad de depender del Señor. Mire la parte final que dice, pero los que son de Cristo, escuchen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando oro tengo que decir, carne, tú estás crucificada. Tú estás muerta. Y dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo y vino el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo, andemos también por el Espíritu. Una de las cosas importantes de un tiempo de fuego de la prueba es que ya no puedes depender de ti. Tienes que depender 100% del Señor. No tienes muletas para apoyarte. Tienes que aprender a depender del Señor. Y si andas en la carne, el mismo apóstol Pablo dijo que si yo ando en la carne termino haciendo lo malo, no lo bueno. ¿Dónde lo dice? En Romanos. Bueno, aquí tengo yo una laptop desconectada. ¿Qué pasa si yo me desconecto? Una laptop se desconecta. ¿Qué tiempo de vida tiene activa? Hasta que tenga la carga, ¿verdad? Si yo me desconecto del Espíritu Santo, hermano, mi fuerza de voluntad es finita. Yo tengo que apoyarme en la fuente de poder del Espíritu Santo para actuar en victoria. Por eso, depender del Espíritu es todo si no andamos frustrados, derrotados, amargados. Mire lo que dice el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Romanos 7, 15 al 21. No lo entiendo, dice Pablo. Aquí hay un problema que tengo yo. Pero el problema de Pablo era, él está reconociendo ahí que cuando se separaba de la conexión del Espíritu terminaba haciendo lo malo. Dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Él en su carne quería hacer lo bueno, si no lo que aborrezco, eso hago.
Cuando nosotros somos carnales y no nos conectamos con el poder del Espíritu de Dios, terminamos haciendo lo que aborrecemos. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley te dice, mira, aquí estás haciendo mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cada vez que yo me desligo de la vid verdadera, termino haciendo lo que el pecado, porque el pecado gobierna mi vida. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es como los mismos políticos con las promesas que dicen, vamos a hacer esto, pero cuando llega la hora de ejecutar la promesa, les cuesta hacerlo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ese es el problema. Por eso ¿qué es lo más importante? ¿El querer o el hacer? ¿Qué? A ver, el hacer, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Pablo dice que si yo actúo en la carne y no estoy conectado a la fuente de poder del Espíritu Santo, voy a terminar haciendo lo malo. Y por eso el Señor nos llama a que sea así, depende de mí. Vive bajo el Espíritu. Si vives por el Espíritu, anda en el Espíritu. No te desligues de mí porque estás muerto. Vas a terminar haciendo lo malo. Y por eso el dolor nos hace soltar el timón propio y dárselo a Cristo. Y no sé cómo estoy hablando. Bendito sea el Señor Jesús. Y si hago lo que no quiero, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno no hay ni uno. Este pastor desligado del Espíritu hace lo malo como cualquiera, porque el mal está en mí, porque el pecado mora en mí. Lo único que me hace vivir por encima y con la fruto del Espíritu es el mismo Espíritu de Dios. Y se los digo honestamente, no esperen pasar por el proceso del fuego de la prueba para aprender esta gran lección. Pero si no la aprende, el Señor con mucho gusto va a permitir que pases por la prueba para que aprenda a depender de mí. ¿Me estoy entendiendo? ¿Haciendo entender? Ah, hermano. Pero no, yo soy el artífice, el arquitecto y constructor de mi destino. Así. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Bien, tercero y último. Confía en Dios, su palabra, en el Espíritu, sin importar las circunstancias. Hay circunstancias que vas a vivir en tu vida. Cuando celebro un matrimonio, comienzo a decirle, tú prometes serle fiel a tu mujer, vivir con ella en los tiempos de riqueza o de pobreza, de salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, prometo. Hermano, todos esos tiempos los vas a vivir en el matrimonio. Y que sean felices para siempre, como terminan los cuentos de hadas de la Bella Durmiente y el Príncipe Azul. Vas a vivir tiempos de pobreza, de riqueza, de salud y enfermedad. De repente los matrimonios viejos se van arreglando y se van estableciendo y ya el problema económico como que lo sortean mejor porque van achicando su presupuesto y ahí ya con más viejos hasta con un plato comen dos. Hay una pareja en la iglesia que quiero mucho que ellos piden un solo plato y lo parten en dos. Los problemas económicos tú aprendes a sobrellevar con los años, pero vienen los peores, los de enfermedad. Entonces,
sin importar las circunstancias, sea problemas económicos, sea problemas de enfermedad, sean problemas de situaciones que nunca pensaste que ibas a vivir, sean problemas que el mismo diablo te metió. Dios está contigo. Dios está contigo. Romanos 8, 37, 39 lo dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Más que agarrar la copa de la orejona de la Champions League. Más que la felicidad de los campeones de la Champions League. No son más grandes que la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Mucho más. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ese es el seguro que vale. Este es el seguro, este es la aseguradora, ahí está la póliza. De lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si muriera, si aún mi Amílcar muriera, ni la muerte, ni la vida, nada de lo que me pueda ocurrir en mi vida, ni ángeles, ningún ángel puede estorbarme del amor de mi Señor. Ni principados, ni el diablo mismo, ni potestades, ningún poder de gobierno, ni lo presente, nada de lo que me pueda ocurrir ahora, ni lo porvenir, nada de lo que pueda ocurrir en el futuro, ni lo alto, nada de lo que pueda ocurrir en el cielo, ni lo profundo, ni en el infierno, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede quitar, ninguna circunstancia nos puede quitar el amor del Señor, ni la paz del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Nadie nos puede quitar, nadie nos lo puede quitar. Y lo podemos probar en nuestras circunstancias más difíciles y adversas, que nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Romanos 8:28, que no se lo todo, la cristiandad lo dice. Es un texto que se aprenden, pero no aprenden el 29. Una lástima, porque el 29 es la clave. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es el único que puede transformar las cosas malas en buenas. El único. La persona que no tiene a Dios, las cosas malas lo amargan, lo vuelven resentido, lo frustran. Pero Dios es el único que puede transformar lo malo en bueno. A los que conforman su propósito son llamados. Pero el de abajo dice para que seamos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito mayor, que seamos a imagen del Señor. ¿Se acuerdan de José? Mimado de su papá, obediente a su papá. Su papá le regaló una túnica de colores. Los hermanos lo odiaban, porque encima soñaba y él era el centro del sueño. ¿Y qué pasó con José? Lo venden como esclavo a Egipto. ¿Y cómo terminan las palabras de José? Porque ellos, después que murió Jacob, ellos pensaron que venía el desquite de José. Y José les aclara y le dice en Génesis 50, 20, 21, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es el único Señor que puede transformar las cosas malas en buenas, para hacer los que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque tras la entrada de José en Egipto como segundo del faraón, entraron los 70 familiares y de ahí en adelante salieron 1,5 millones hacia la tierra prometida. Hay un plan a largo plazo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y el último, a ver si hay un último. Sí.
El último, cuando estás por el fuego de la prueba, ¿cuál debe ser tu actitud? Santiago 1, 2, 4, que es uno de los textos que menos aprenden los cristianos de memoria, hermano. Jehová me pide, pedid y se os dará, búscate y haréis, Jehová mi pastor, todo eso se lo aprende, pero este no. En Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo es lo alto, sumo gozo, cuando os halléis en diversas, ni siquiera una, diversas, de diferentes colores, porque las pruebas nunca vienen solitarias, siempre vienen en racimo. ¿Usted no ha visto eso? Ay, me pasó esto, ay, otra cosa más. Siempre vienen en racimo. Es una así. Pero dice que, ¿cuál debe ser mi reacción espiritual? Tened por sumo gozo, porque estoy en entrenamiento, en la escuela de la aflicción, para depender del Señor. Sabiendo que debo terminar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el consejo de los viejos? Te va a una viejita y, ay, abuela, mire, paciencia, hijito, paciencia. ¿Sí o no? Se aprende tarde la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces mi consejo final en la aplicación es: suelta el timón a Cristo, hermano. No esperes los tiempos duros para que aprendas la lección de que tienes que depender de la palabra del Espíritu Santo y no le des importancia a las circunstancias. Aprende a tomar la mano del Señor. Aprende a soltar, porque si vives en tu carne serás carnal. No sea mexicano decir mi amigo carnal, mi carnal. Seremos carnales erráticos y fracasados. Las pruebas nos hacen entregarle el timón a Cristo para que nos lleve por senda de justicia, por amor de su nombre. Me gusta un dicho, un pensamiento que dijo C.S. Lewis, famoso teólogo. Hizo los cuentos de Narnia. Dios susurra en los tiempos placenteros. En los tiempos placenteros, sí, yo soy cristiano. Susurra, está bien. Pero grita con un altavoz en los tiempos dolorosos: suelta el timón y dámelo a mí. ¿Hasta cuándo serás un necio carnal que vives desgajado de la vid verdadera? ¿Hasta cuándo vivirás en tu propia carne? Tendré que estremecerte en el fuego de la prueba para que aprendas a vivir dependiendo de mí. ¿Te quiere eso, hermano? Con mucho gusto el Señor lo hará. Yo te invito a que confíes en la palabra. Que el Señor tome tu mente, tome tus sentimientos, tome tus acciones. Entonces, hoy, a raíz de la cena del Señor, pídale perdón al Señor. Si está viviendo tiempos placenteros y nada más oye el susurro del Señor, dígale: Señor, yo quiero vivir sujeto a tu palabra, a tu espíritu y no a las circunstancias. Vamos a orar antes de entrar a la cena del Señor. Vamos a entrar a orar. Oh Padre nuestro, yo te ruego en el nombre de Cristo que mis hermanos aprendan que lo que sale de tu boca por tu palabra es verdad y es fiel su promesa. Señor, que ellos se paren en la palabra de Dios, que la obedezcan, que la mediten, que la vivan. Y si están preocupados
es porque la carne está gobernando. Que oren para que la paz de Cristo esté en su aflicción y que sea tu espíritu el que tome control, tu palabra, el timón de nuestras circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.